Amados hermanos, podemos abrir ahí en el Evangelio de Juan. Inicialmente, y teniendo en cuenta lo que el Señor ha venido dándonos a través de los diferentes hermanos, estamos parados en que ya hemos recibido el Espíritu Santo, ¿amén? Que ya hemos sido sellados por su Espíritu y que tenemos y contamos con la ayuda del Señor en nosotros, ¿amén? Estamos ahí, estamos en la roca, ¿amén? Estamos en Cristo, ¿amén? Estamos disfrutando ahora de la casa del Señor, porque hemos sido añadidos a su iglesia, ¿amén? Estamos en su casa, entonces ya tenemos el pleno gozo de que hemos sido hechos sus hijos y por ende somos hermanos, ¿amén? Somos hermanos, estamos en la confianza que el mismo Señor nos ha dado, y es que todos estamos postrados a los pies del Señor, ¿amén? Todos tenemos la intención en nuestro corazón de poder buscarle lo más fielmente posible, ¿amén? Y todos queremos que esa luz que el Señor ha puesto en nosotros vaya en aumento, ¿amén? Estamos ahí en esa posición, ¿amén? Y hay una palabra que el Señor Jesús dice ahí en el capítulo 8, en el versículo 43. El Señor Jesús hace una pregunta y dice así: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar la palabra, porque no podéis escuchar mi palabra. Amén. Y una hojita atrás en el capítulo 6, en el versículo 63, dice así el Señor, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, mis hermanos, fíjense que por mucho tiempo nosotros no podíamos entender el lenguaje del Señor. ¿Amén? Por mucho tiempo nosotros no podíamos entender cómo el Señor hablaba a nuestra vida. ¿Amén? Cómo el Señor, ese lenguaje que el Señor Jesús utiliza, para nosotros era incomprensible, no lo podíamos entender, ¿cierto? Y era por eso mismo, porque las palabras que Él hablaba y las palabras que Él decía eran espíritu y vida. Y como nosotros estábamos alejados de Él, ¿cierto? Estábamos apartados de Él, estábamos en una naturaleza caída, ¿cierto? No podíamos entender esas palabras del Señor. Por eso el Señor Jesús tuvo que venir a la tierra, hablarnos estas cosas y enviarnos su Espíritu. ¿Amén? Para que por su Espíritu, cuando nosotros creyéramos en Él y Él enviara su Espíritu dentro de nosotros, a morar en nosotros, entonces ahí sí pudiéramos nosotros entender ese lenguaje espiritual del Señor. ¿Amén? Luego, el hecho de que nosotros estemos comprendiendo un poco más de la palabra del Señor indica que hemos recibido su Espíritu y que ya ese lenguaje espiritual del cual nos habla el Señor Jesús, y que toda la Biblia está inspirada en ese lenguaje del Espíritu, ¿cierto? Ahora nosotros podamos entender. Amén. Amén. Esa es la capacidad ahora que nosotros tenemos en su Espíritu, que ahora lo que vamos a leer del Señor lo podemos comprender. Ahora lo que vamos a leer de su palabra, eso que antes era un misterio, algo oculto que no podíamos
llegar a recibir ni a comprender, pues ahora por su Espíritu es como si ese misterio fuera aclarado. Amén. Como si ese lenguaje del Espíritu ahora sí lo pudiéramos entender. Amén. Ya eso que antes nos sonaba tan extraño, que antes veíamos hasta con ojos raros, ahora ya lo empezamos a comprender mejor. Ahora la luz del Espíritu ahora nos aclara un poco más la intención que tenía el Señor Jesús en su corazón. Amén. Entonces ahí es cuando esos misterios empiezan a ser revelados a nuestra vida. ¿Amén? Entonces antes nos hablaban, por ejemplo, que el misterio de Dios es Cristo, y eso nos sonaba bastante extraño, pero ahora por su Espíritu logramos entender ese precioso misterio que es que Dios tiene un Hijo. Amén. Que Dios, el creador de todas las cosas, tiene un Hijo, y ya esa palabra ya nos empieza a caber en nuestro corazón, empieza a haber un entendimiento de ese lenguaje, ¿sí?, del misterio de Dios, que es Cristo, es su Hijo, y bueno, ya ahora lo vemos con un poco de más claridad. Amén. Asimismo, cuando vemos, por ejemplo, que el misterio de Cristo es la iglesia, entonces es otra luz que el Espíritu nos revela, es otra claridad que el Señor nos da en nuestra vida, y empieza el Espíritu a hacernos entender ese lenguaje tan, como lo dice la misma palabra, tan misterioso para muchas personas. Entonces, lo que es oculto aún para el mundo, ya ahora nosotros lo podemos ver. No porque seamos algo en nosotros mismos, no porque seamos muy inteligentes, al contrario. El Señor Jesús dijo: Padre, yo te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. O sea, esto no es para sabios y entendidos. Amén. Esto no es para que una persona que se crea sabia en sí misma, que tenga una inteligencia en sí misma humana. Hay personas, por ejemplo, que estudian toda la Biblia, que se saben todos los versículos y no han podido entender el lenguaje del Señor. ¿Por qué? Porque no han podido escuchar su palabra con los oídos de la fe. No han abierto su corazón para creer. Entonces el Espíritu no ha venido a sus vidas, y así es imposible que podamos entender el lenguaje espiritual con el que el Señor habla las cosas. Amén. Pero como ya hemos recibido su Espíritu, entonces vamos a comprender un poco más el lenguaje del Señor. Amén. Hay otro versículo ahí más adelantico que quisiera tomarlo, es el versículo 51. El Señor Jesús dice así: de cierto os digo. Juan 8:51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Qué tremenda revelación que el Señor Jesús está diciendo acá. Él está diciendo que si nosotros ahora, por su Espíritu, entendemos sus palabras de vida, ¿cierto?, y guardamos lo que Él dice, nunca veremos muerte. Qué cosa tan tremenda. Y dice: de cierto te digo eso. Y eso es algo que nosotros debemos recordar siempre en nuestras vidas. Amén. Que si nosotros, si nuestras familias, si en nuestros matrimonios, si en nuestros hogares se guarda la palabra del Señor, hermanos, nunca veremos muerte, porque así el Señor Jesús lo prometió. Amén. Hermanos, cuando hemos visto muerte, es porque en algo hemos fallado, hermanos. Es porque en algo hemos fracturado la palabra del Señor. En algo hemos quebrantado alguna ley espiritual. Algo que está escrito no lo hemos comprendido bien. Y cuando violamos las leyes espirituales, lo que el Señor ha establecido, pues esa ley va a operar en nosotros y vamos a experimentar la muerte. Amén. Pero acá hay algo que el Señor nos deja, y es esa esperanza viva. Amén. Que si estamos en Cristo y guardamos su palabra, nunca veremos muerte. Amén. Y esa promesa es para nosotros. Amén. Entonces, qué precioso es cuando nosotros está en nuestro corazón el poder conocer la palabra del Señor, porque eso nos va a guardar de experimentar muerte en nuestras vidas. Amén. Es por eso que los apóstoles oraban por nosotros,
Si tú ves las cartas de Pablo y las cartas de Pedro y de los apóstoles, ellos decían: no ceso de orar por vosotros para que seáis llenos del conocimiento, ¿cierto? Y de inteligencia espiritual. Fíjate, todo es un lenguaje espiritual. Amén, no es una sabiduría humana, es un lenguaje espiritual, porque las palabras que el Señor Jesús habló fueron espirituales. Amén. Entonces, ¿por qué oraban los apóstoles? Porque cada hijo del Señor, nosotros que habríamos de creer por la palabra de ellos, fuéramos llenos de todo sabiduría, inteligencia y conocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros conocemos lo que el Señor dijo, conocemos lo que Él, conocemos su palabra, pues hermanos, no experimentaremos muerte en nuestra vida. Estaremos de victoria en victoria. Amén. Amén. Entonces, esto fue lo que la primera pareja que el Señor creó no supo comprender. Esto que el Señor Jesús está revelando acá, mucho tiempo después de ese pecado que cometió el hombre y la mujer en el huerto del Edén, fue lo que Adán no pudo entender en ese momento. La mujer que Dios había creado no alcanzó a comprender este misterio, que tenía que guardar la palabra de Dios. Amén. Vayamos entonces ahí al Génesis y veamos y leamos detenidamente ahí para aprender y para leer juntos y recordar juntos esa parte. Todos sabemos que el Señor crea al hombre, ¿cierto?, a su imagen y a su semejanza, con el poder de su palabra. Amén. Lo que el Señor dice es vida. Lo que el Señor proclama se cumple. Amén. Lo que el Señor dice se hace. Amén. Lo que el Señor manda se obedece. Lo que el Señor promete se cumple. Amén. Esa es la palabra del Señor, es la palabra de Dios mismo, el creador de todas las cosas. Amén. Entonces, vayamos ahí para poner un poco el contexto en el capítulo 2, en el versículo 15. Y dice así: tomó pues Jehová Dios, 2:15 de Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjate que tiene relación con lo que el Señor Jesús después dijo, que era que guardáramos su palabra, ¿cierto? Aquí, desde el principio, Dios ha manifestado que lo que Él quiere es que nosotros guardemos lo que Él nos ha dado, ¿cierto? A esta instancia, Dios ya había creado todas las cosas. Dios ya había creado todas las plantas, todos los animales, ya habían pasado todos los días de la creación, ¿cierto? Ya había creado al hombre, ¿cierto? Y lo puso Dios en el huerto. ¿Sobre qué? Sobre lo que Él había creado, ¿cierto? Y nos puso a hacer algo. ¿A qué? A guardar lo que Él había hecho. ¿Amén? A guardar lo que Dios había puesto a nuestro alrededor. A guardarlo. Lo mismo que el Señor Jesús estaba diciendo allá, ¿cierto? O sea, el que guarda mi palabra. Debemos entonces guardar la palabra del Señor. Pero ¿qué sucedió? Más adelante dice así, el Señor habla, ¿cierto? Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La palabra de Dios, Dios revelando, ¿cierto? Dios diciendo y aclarándole al hombre. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermano, qué precioso versículo. Porque ¿quién es el que, de dónde nace? ¿De quién nace la intención de crearnos
para nosotros una ayuda idónea? De Dios mismo. Aquí en este momento estamos antes del pecado. Luego todos estos versículos, todo lo que se revela a través de acá, es lo que había en el corazón de Dios desde el principio. Amén. Y lo que tenía en el corazón de Dios era que nosotros los hombres, dice que no es bueno que estemos solos. No es bueno que nosotros los hombres estemos solos. Y fíjate que el Señor lo dice por algo, ¿cierto? Y nosotros los hombres debemos entender eso, que nosotros no es bueno que estemos solos. Hay algo en nosotros que no está completo y que pareciera ser que hay algo mejor que estar solos, y es tener una ayuda idónea. ¿Amén? Tener una ayuda idónea. Ahora, ¿quién es quien hace la ayuda idónea? Dios mismo, porque fíjate que dice así, dice, yo le haré ayuda idónea para él. ¿Quién es quien hizo nuestra ayuda idónea? Dios. Dios nos hizo a nosotros los hombres una ayuda idónea. Amén. Una ayudadora idónea. Hermanos, a veces pareciera, o el enemigo nos quiere hacer pensar, como si fuéramos nosotros los que tomáramos la decisión de escoger nuestra ayuda idónea, ¿cierto? Pero por la palabra del Señor nosotros vemos que Él es quien ha hecho para nosotros nuestra ayuda idónea. ¿Amén? Él mismo se ha tomado el tiempo de hacer para cada uno de nosotros una persona, una mujer. No es otra, que es el engaño que quiere muchas veces hacernos, que quiere meternos el enemigo, y es como que me equivoqué, como que yo me casé mal, ¿cierto? Y empieza el enemigo a trabajar en nuestra mente de esa manera. Pero no es así, hermanos. Nosotros podemos tener la certeza que nuestras esposas las hizo Dios para nosotros. No hay otra en el mundo para nosotros que sea nuestra ayuda idónea. No existe otra persona que pueda ayudarnos idóneamente y que sea la persona que Dios puso a nuestro lado para cumplir esa función. Amén. Podemos nosotros descansar por este versículo, que fue Dios quien nos unió, fue Dios quien trajo. Amén. No es bueno que el hombre esté solo, y Él entonces trae una ayuda idónea a nuestra vida. Amén. Dios, quien nos creó a nosotros también, Él realmente conoce, Él sabía quién era esa persona que iba a complementar lo que cada uno de nosotros en particular necesitaba para su propósito. Amén. Es como la chapa y la llave. ¿Amén? El creador de la chapa sabe cuál es la llave que entra y abre. Amén. Solo hay un modelo de llave que abre esa chapa. Amén. No hay dos. Es uno solo. Y eso lo conoce ¿quién? El Creador. Amén. Luego, no es casualidad, hermanos, si nos ponemos a pensar la cantidad de cosas que tuvo que hacer Dios en cada una de nuestras vidas por separado, para hacernos encontrar en un preciso momento de nuestra vida. Y en ese preciso momento nosotros empezar a sentir, ¿cierto? Y empezar a tener una relación con esa persona que hoy es nuestra esposa. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Muchas veces nosotros lo dábamos como por hecho, ¿no? Pero no es así. Dios estaba trabajando desde hacía mucho tiempo para que en ese instante nos conociéramos. Y si pudiéramos cada uno contar nuestras historias, de saber por qué, en qué lugar nos conocimos y de dónde venías, ¿cómo así? ¿Y qué fue lo que pasó? Pero yo no iba para allá, me resulté allá fue porque allá no pude ir. Entonces, bueno, una cantidad de detalles que el Señor tuvo que tener en cuenta para que las dos personas que Él había creado para que estuvieran juntas eternamente se encontraran. Amén. Se encontraran. Luego, el trabajo que el Señor hizo, hermanos, no comienza desde nuestro matrimonio, comienza desde antes. Amén.
Porque Dios sabía que la persona que iba a complementar nuestras vidas y que iba el Señor a presentársela para sí mismo, porque el Señor nos une es para que nosotros nos presentemos delante de Él. Y Él sabía que este varón que yo creé, la ayuda idónea para él es esta mujer. Sí, este nació allá y este nació por allá, pero yo ya sé que ellos dos van a estar juntos. Yo hice a ella para él. Entonces comienza el Señor a trabajar en nuestras vidas y empieza el Señor a unir nuestras vidas hasta que nos conocemos, entendemos las cosas, nos casamos y nos presentamos delante del Señor. Amén. El hecho es que hoy estamos aquí y estamos con nuestras ayudas idóneas, creadas por Dios desde el principio. Amén. Y que hoy nosotros tenemos la alegría de disfrutarlos. Amén. De entenderlos. Hermanos, y eso es un misterio maravilloso. Cuando entendemos que Dios fue quien hizo a nuestra pareja para cada uno de nosotros, empezamos a ver las cosas con otros ojos, porque es como contemplar eso que Dios creó para mí, de esa manera. Y empezamos nosotros en vez de, a veces empezamos nosotros a contemplar eso que el Señor tuvo en cuenta para que esa persona viviera con nosotros para siempre. Amén. Como, ¿y qué tendrá ella? ¿Por qué el Señor la trajo a mí? Yo debo escucharla porque fue Dios quien la creó para mí, ¿cierto? Ella es mi complemento. Entonces es precioso entender que no fuimos nosotros los que escogimos, fue Dios quien hizo una ayuda idónea para nosotros y no era otra, como nos quiere muchas veces hacer creer el enemigo. ¿Eh? Y dice así, versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén. Y dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, miremos, hermanos, que el Señor, esta fue la primera pareja que el Señor creó. Fue como el primer matrimonio que hubo, ¿cierto? Adán y Eva, ¿cierto? El hombre y la mujer, los puso en su presencia, ¿cierto? Les puso todas las cosas, podían disfrutar de toda la riqueza del Señor, ¿cierto? Y estaban ahí, ¿vale? Estaban ahí. El Señor había hablado, había sido claro, ¿cierto? Había mostrado el Señor la rebelión que había habido en el cielo, ¿cierto? Él no escondió eso al hombre, al contrario, le dijo: si comes de ese árbol, si comes de esa rebelión que hubo, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir, ¿cierto? Eso el Señor no lo escondió, amén. Por el contrario, nos lo habló y nos lo dijo. Y entonces quisiera detenerme un poco más en el capítulo 3. Dice así: porque a esta pareja, hermanos, a esta primera pareja que Dios creó, le pasó algo. Y eso es lo que nosotros, lo que quisiera en esta oportunidad que nosotros comprendiéramos o leyéramos juntos, para tener ese cuidado, ¿cierto? No pensar que esto le pasó a ellos en esa época, que si yo fuera Adán, yo sí de pronto hubiera actuado de otra manera, ¿cierto? Pero aún el enemigo sigue moviéndose en medio de nosotros, como se movió en este momento con Adán, ¿vale? Nosotros estamos representados en este hombre y en esta mujer. Somos nosotros los que estamos ahí. Y el enemigo sigue moviéndose en medio de nosotros, en medio de lo que Dios ya nos ha dado, ¿cierto? Porque el haber recibido el Espíritu Santo, es como si el Señor nos hubiera devuelto a su presencia. Amén. Es como si el Señor nos hubiera dado otra vez toda la plenitud que tenía el hombre y la mujer en el huerto del Edén,
cuando recibimos Espíritu es como si otra vez tuviéramos acceso a eso, ¿cierto? A esa primera posición que tuvo Adán y que tuvo Eva en esta oportunidad. Amén. Entonces, miremos algunos detalles acá. Capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí quisiera rescatar un aspecto y quisiera resaltarlo. Dice que la serpiente era astuta, ¿no? Y esa serpiente, todos sabemos que es Satanás mismo, aquel querubín que se rebeló contra el Señor, ¿cierto? Que no quiso aceptar su plan, que no quiso aceptar su autoridad, y entonces se rebeló contra él. ¿Amén? Y Satanás, que es astuto, fíjate que habla primeramente con la mujer. Por este versículo vemos que esa astucia de Satanás lo llevó a dirigirse a la mujer. Eso ya nos muestra algo, porque en esa astucia de él es por algo que no empieza, que no entra por la cabeza, que no entra por Adán, ¿cierto? Sino que es sutilmente y entra como por la ventana, ¿cierto? Entra por el lado más frágil, ¿cierto? Entra por donde él sabe que puede hacer daño. Y en eso, hermanas que están acá, debemos conocer eso, porque a lo largo de muchas situaciones a través de la palabra, el enemigo actúa a través de una mujer. El enemigo pareciera que encuentra con mucha sutileza poder ir enredando y no entrar por la puerta. ¿Amén? Y en eso las mujeres deben estar muy atentas. ¿Amén? Deben estar muy atentas, porque así como le pasó a Eva acá, que sin darse cuenta empezó a hablar con una serpiente. Eva no pudo percibir esa pregunta. Fíjate la respuesta de Eva. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué nos demuestra esto? Fijémonos, hermanas, que en esta ocasión la mujer tenía claro lo que Dios había dicho. La mujer, yo creo que por tal vez conocer esa palabra, se podía creer hasta fuerte en sí misma, como decir, la palabra de Dios la tengo clara, yo no voy a caer, o sea, eso fue lo que Dios me dijo, ¿cierto? Pero fíjate que ahí ya la sola pregunta que había hecho la serpiente era una pregunta muy sutil, era una pregunta con mucho filo, ¿cierto? Era una pregunta que tenía mucho veneno por dentro, ¿sí? Pero fíjate que eso nos muestra que a pesar de que nosotros podamos haber oído la palabra del Señor, podamos tenerla clara y memorizada muchas veces, ¿cierto? Hace falta algo más allá para poder percibir esos dardos del enemigo, ¿cierto? Fíjate que acá la mujer ya estaba hablando con Satanás y ella no pudo percibirlo. Fíjate que la mujer ya había comenzado a hablar con una persona extraña. La mujer estaba sola, Adán no estaba con ella, ¿cierto? Y ya ella había caído en entablar una conversación con el mismo Satanás. La mujer, a pesar de tener clara la palabra, fíjate que no pudo percibir quién le estaba preguntando. Qué delicado, ¿no? ¿Cómo es el enemigo de tramposo? ¿Cómo es el enemigo de sutil? Mucho cuidado, hermanas, porque a veces, fíjense que puede pasar. Amén. Es por eso después el Señor dice, el que crea estar firme, mire que no caiga, porque la astucia del diablo es cada vez más fina. Él no se va a presentar con cola y con cachos, ¿cierto?
Él se presenta de unas maneras como esta, haciendo preguntas, cogiéndote sola, ¿cierto? ¿Y qué empieza a hacer? ¿Cómo empieza esa serpiente a enrollar a la mujer? ¿No? Fíjate que si la mujer hubiera podido percibir en su corazón lo que estaba sucediendo, esto se hubiera podido cortar inmediatamente. ¿Sí? El solo hecho de que ella hubiera percibido una duda al respecto de lo que había dicho ya el Señor, ¿cierto? Ya ella hubiera podido cortar esa conversación e irse, ¿cierto?, con Adán y nada hubiera pasado, ¿cierto? Pero la serpiente al Eva contestarle, ya le tenía los pies ahí, ¿cierto? Ya le dio la primera vuelta. Con solo entablar esa conversación, con solo contemplar, tener una conversación con alguien, fíjate cómo es de sutil el diablo, vean. Con solo verlo. ¿Y cómo sigue actuando Satanás en la mujer? Entonces la serpiente dijo a la mujer, yo no creo que aquí Satanás le hubiera gritado, ¿no? Yo creo que más bien le habló muy dulcemente, ¿cierto? Le silbó al oído, ¿cierto? Con una voz tal vez dulce, ¿no? Con un aroma que tal vez la mujer también de pronto alcanzó a oler, ese aroma tan delicioso que puede haber él metido ahí en esa conversación, ¿cierto? Simpático, sí, simpático. ¿Qué dijo la serpiente a la mujer? No moriréis. Uy, esto ya es una contradicción contra la palabra del Señor. Dios había dicho moriréis y la serpiente no moriréis. Esto ya es una contradicción a la palabra. Si la mujer hubiera detenido a pensar en las cosas, hubiera caído en cuenta, pero el Señor me dijo que guardara las cosas que Él me había dicho. ¿Y guardar qué es? Guardar es, uno guarda lo que aprecia, ¿cierto? Uno guarda lo que para uno tiene valor, ¿cierto? Eso es lo que uno guarda. Luego, cuando el Señor decía guarda, es porque, oye, si valoras lo que yo te he dado, si encuentras en mí tu riqueza, pues guarda lo que yo te estoy diciendo, guarda lo que yo te he puesto delante de ti, ¿cierto? Pero como Satanás sabía que de pronto no era así, entonces ¿qué sigue diciendo? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le mostró a la mujer un escenario, ¿cierto?, que la mujer pudo codiciar, ¿cierto? Le mostró a la mujer una posición, le puso sus ojos, quitó sus ojos de la sencillez de las cosas y lo puso en la codicia, ¿cierto? Seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, ¿cierto? ¿Cómo es Satanás? ¿Cómo conoce nuestros sentimientos, ¿cierto? ¿Cómo sabe que eso es lo que le gusta a nuestra alma, ¿cierto? Le mostró una posición distinta, la estaba engañando. Pero aún en ese momento, fíjate cuántas oportunidades la mujer tiene para poder reaccionar a las cosas. Pero ¿qué sigue diciendo? Dice, y vio la mujer. Ay, Señor, ahí ya es otro gancho de la serpiente, ¿cierto? Ya es otra cosa mucho mayor. Que Satanás le esté vendiendo la idea es una cosa, pero que la mujer ya esté cediendo aún, quitar su mirada de lo que el Señor había dicho para contemplar lo que Satanás le estaba diciendo, ya es otra cosa. Ya es otro nivel, ¿sí? Sin embargo, ahí la mujer todavía no ha pecado. ¿O sí? No, todavía no. La mujer está siendo enredada, está siendo tentada, está siendo engañada, no se ha dado cuenta, ¿cierto? Pero hasta ahí, digamos que ella hubiera podido acudir al Señor, ¿cierto?
¿eso que estoy viendo, Señor, está bien o está mal? Adán, ven, ¿cierto? Hubiera sido tan fácil como que la mujer hubiera tenido en cuenta a su esposo, ¿cierto? Adán, ven, la serpiente me está diciendo, me está mostrando esto, y yo lo estoy viendo. Oye, ¿seremos como Dios? Entonces ahí tal vez Adán hubiera podido caer en cuenta, ¿cierto? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, ¿cierto? Vete de mí. Dios ha dicho esto, y el que guarda su palabra nunca verá muerte. Amén. Pero la mujer ve, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Fíjate cómo van las instancias, ¿no? Primero lo ve, ya lo está viendo bueno, o sea, ya sus sentidos, ya sus sentimientos, ¿cierto? Ya lo ven de buena manera, ya no me parece tan vulgar, ¿cierto? Sino tiene cosas buenas, o sea, ya encuentra en eso algo bueno, ¿cierto? Y no solamente bueno, empieza a verlo agradable a los ojos. Otra instancia, ¿cierto? Otra instancia. Fíjate Satanás cómo va envolviendo, ¿no? Primeramente nos hace ver, después nos parece ya lo damos como por bueno, ¿cierto? Y ya después ya nos agrada. O sea, eso nos empieza a gustar. Empieza el enemigo a involucrar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Y empezamos nosotros a caer, hermanos. Y dice así: agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¡Oh, qué tremendo! Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué triste, hermanos, cuando esto ya ha pasado, ¿cierto? Qué triste cuando ya el enemigo tomó tanto campo en nuestro corazón. Qué triste cuando no supimos discernir lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Qué triste cuando ya la palabra de Dios la dejamos de lado, ¿cierto? Dejamos de guardar la palabra del Señor y nos vamos a contemplar algo que creemos ser más agradable, que creemos ser más bueno, ¿cierto? Que pareciera codiciable para alcanzar la verdadera sabiduría, ¿cierto? ¿Qué cuidado debemos tener, hermanos? Porque Satanás se sigue moviendo de la misma manera. El trabajo de él es hacernos creer que hay algo más bueno que la palabra del Señor, que hay algo más agradable a nuestros ojos y a nuestra vida que cumplir la palabra del Señor, que hay una sabiduría distinta a lo que Dios ha dicho y establecido para nosotros. No es en eso en lo que está el mundo, en eso está. Creen que lo más agradable es eso, lo que Satanás les da, ¿cierto? Pero lo que no saben es que eso no produce otro fruto distinto a la muerte misma, ¿cierto? Porque en este momento la mujer pecó contra lo que Dios había dicho. La mujer pecó contra la palabra del Señor, ¿cierto? Y el fruto del pecado es la muerte. El fruto del pecado es la muerte. Ahí el pecado entró por medio de la mujer, ¿sí? Por medio de la mujer. Pero también dice que la mujer le dio a su marido, ¿cierto? Y eso también nos enseña, porque fíjate que Adán también cayó. Adán también quitó su mirada del Señor y la puso en su esposa. Y eso también es un error. Eso también es un error, porque el Señor por eso nos llama, hermanos, a que tenemos que amarlo a Él por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas, nuestro amor debe ser para con Él. Nuestra fidelidad debe ser para con Él. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros ponemos en el primer lugar al Señor, todo lo demás
encuentra su lugar perfecto. Entre nosotros más aprendamos a amar al Señor, mejor amamos a nuestras esposas. Entre nosotros amemos más al Señor, mejores padres somos. Entre nosotros más amemos al Señor, nosotros mejor hermanos somos. Amén. Por eso el Señor nos pone a amarlo a Él por encima de todas las cosas. En su palabra está nuestro seguro. Amén. Pero Adán se dejó llevar, se dejó guiar por la mujer y por eso ambos pecaron. Amén. Por eso ambos pecaron. Y ese pecado, hermanos, a diferencia de ser bueno, de ser agradable, de alcanzar sabiduría, produjo lo siguiente en las vidas de todos nosotros. Dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Versículo 7. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, aquí comienza toda la desviación y toda la decadencia del ser humano. Cuando el hombre decide quitar la palabra del Señor y poner la palabra de Satanás, porque no es otra cosa, es haberle creído más a Satanás que haber creído la palabra de Dios. Desde ese momento ingresó en la humanidad toda la decadencia, toda la bajeza del ser humano. Esta parte acá que dice que conocieron que estaban desnudos, hermanos, esto es el principio de todo lo que vemos hoy en día, de todas las peores escenarios que nosotros podamos ver a nivel sexual de los seres humanos. Comienza desde acá. Ese conocer que estaban desnudos, desde ahí se genera toda la maldad con el cuerpo humano que hasta el día de hoy cada vez más pareciera ser peor. Cada vez más. Y eso comienza acá. Cuando se quita la palabra del Señor y se pone la palabra de Satanás. Y dice que al ellos ver que estaban desnudos, dice que cortaron hojas de higuera para cubrirse. Fíjate lo que introdujo Satanás en nosotros. Satanás introdujo en nosotros la justicia propia. El creer que nosotros, por nuestros propios méritos, podemos cubrir nuestra bajeza, podemos cubrir nuestro pecado, podemos cubrir nuestras faltas. Eso que está en nuestra carne fue algo que se introdujo en nosotros a través del pecado que cometió el hombre al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso nos habla y nos evidencia que existe en nosotros esa justicia propia, ese creer que nosotros podemos tomar algo para cubrir nuestro pecado, ¿cierto? Que nosotros podemos cubrirnos y quedarnos ahí cubiertos como si no tuviéramos pecado por dentro. ¿Amén? Como si pudiéramos cubrir nuestra desnudez. ¿Amén? Y de eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque así actúa nuestra alma. ¿Amén? Eso es estar en la carne. Estar en la carne es contemplar todavía todas esas es practicar o hacer o actuar todavía de esta manera, ¿cierto? Que nosotros pecamos contra el Señor, ¿cierto? Y creemos que por algo que nosotros hacemos vamos a poder cubrirnos delante del Señor, que nuestra desnudez va a ser cubierta por algo que nosotros podamos hacer. ¿Amén? Y no es así. Al contrario, debemos aprender y discernir y decir: oye, yo sin querer estoy actuando en mi carne, estoy queriendo cubrir por mí mismo algo que no puede ser, ¿cierto? Eso es de mi carne, ¿cierto? Entonces nos podemos poner en el Espíritu. ¿Amén? ¿Qué sigue diciendo? Dice así. Dice: y oyeron, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios
entre los árboles del huerto. Bueno, no es eso lo que hacemos nosotros en nuestra carne. Fíjate que el pecado produce algo en nosotros, y es que le huimos a la presencia del Señor. ¿Ves? La voz de Dios se paseaba por el huerto, pero el pecado, ¿cierto?, nuestros errores tienden a hacernos huir de la presencia del Señor. Eso es algo que ¿quién puso en nosotros? El maligno, Satanás. Eso es algo, esconderse de la presencia del Señor es algo que Satanás introdujo en nosotros. ¿Amén? El huir de la presencia del Señor e intentar escondernos del Señor mismo, cuando lo más sabio es que nosotros mismos vayamos a presentarnos delante de Él. Amén. Hermanos, y ahí, fíjate cómo aún nuestra carne tiene esas secuelas, ¿no? Hermanos, a veces a nosotros, ¿cuánto nos cuesta a nosotros presentarnos delante del Señor? ¿Cierto? A pesar de que oímos la voz de Dios paseándose por el huerto, muchas veces nuestra carne quiere esconderse, ¿cierto? Le tiene pereza, como a la voz del Altísimo moviéndose por el huerto, ¿cierto? Pero debemos nosotros sacar a la luz eso, amén, y no dejarnos, sino ponernos en Cristo. Y sigue diciendo así. Qué precioso el versículo 9, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hermanos, quisiera resaltar, y ya por el tiempo, esas preguntas que el Señor Jesús hace, ¿sí? Y es, fijémonos que, ¿cómo es el amor del Señor? El hombre peca, y fuera de eso lo que hace es esconderse de la presencia del Señor, ¿cierto? Y antes Dios no le dice: ¿dónde estás tú?, porque no sepa dónde estuviera. No era porque no los vean, no. Él sabía lo que habían hecho, ¿cierto? Él ya lo sabía. Sin embargo, Él les pregunta: ¿dónde estás? Porque Él sabe dónde está nuestro corazón, ¿cierto? Pero hermano, lo tremendo es que el corazón del Señor, fíjate que si hubiera sido por nosotros, nos hubiéramos quedado de por vida detrás de los árboles, escondiéndonos del Señor mismo, escondiéndonos de quien nos dio la vida, de quien nos dio todas las cosas. Si hubiera sido por nosotros, estaríamos allá, escondidos, apartados, ¿cierto? Pero el Señor viene a buscarnos, y eso fue lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Él nos amó primero. Sí, nosotros pecamos y nos escondemos, y el Señor va y nos busca, ¿cierto? ¿Dónde estás? Y es una pregunta que el Señor hace a lo más profundo de nuestro corazón, ¿cierto? Y es: ¿dónde estamos? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde estás? ¿Cierto? Cuando nosotros, por las cosas de la vida, nos estamos dejando desviar, ¿cierto? Nos estamos apagando, ¿cierto? Nos estamos yendo otra vez a las fascinaciones del enemigo, ¿cierto? El Señor nos pregunta: ¿dónde estás? Y cuando el Señor nos pregunte dónde estás, yo creo que ahí reaccionamos, ¿cierto? Y decimos: sí, Señor, discúlpame, no debería estar acá, ¿cierto? No deberíamos estar acá. Yo sé dónde debería estar, ¿cierto? Y dice así: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hermano, ¿de dónde vienen nuestros miedos? ¿De dónde vienen nuestros temores? Del pecado. Del pecado. De eso que hicimos, ¿cierto? Ahí vienen los miedos. Pero gracias al Señor que en Cristo ya no hay más temor. Dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y esa es la otra pregunta, hermanos. El Señor nos pregunta: ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso no has guardado mi palabra? ¿Cierto? Y esa pregunta, hermanos, nosotros debemos hacérnosla constantemente. Todo lo que nosotros hoy en día conocemos, todo lo que nosotros hoy en día hemos entendido
de cualquier tema, sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre la familia, sobre la iglesia, sobre cualquier cosa, debemos preguntarlo: ¿quién te enseñó eso? Es la pregunta que Dios le hace al hombre, ¿cierto? ¿Quién te enseñó eso? Y es una pregunta que Dios le hace a cada uno de sus hijos, sobre todos los temas. Porque hay algo que Salomón nos revela, y es que hay una cosa establecida para todos nosotros, y es que moramos una vez y después venga el juicio, ¿cierto? Y cuando el Señor venga a juzgar las cosas, nosotros tal vez vayamos a salir con cosas curiosas, ¿cierto? Y que no estén conforme al modelo que el Señor tenía en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos va a preguntar el Señor? ¿Quién te enseñó eso? Y entonces ahí nosotros vamos a meditar y vamos a saber y vamos a decir: ¿quién me enseñó eso? Oye, sí, eso me lo enseñó, eso no me lo enseñaste tú. Eso yo no lo leí en la palabra. Yo mismo no lo leí en la palabra. Eso me lo enseñó un amigo que estaba sentado una vez, tal. Pero eso no es lo mío. Eso no es lo mío. Y esa pregunta nos revela, hermanos, que todo tiene dos fuentes. Todas las cosas únicamente tienen dos fuentes. O es la fuente de la vida, que es Cristo, Dios y su palabra, o es Satanás y su palabra. Luego, todo lo que no esté en su palabra, que sea revelado por Dios, si tú comienzas a atar y a estudiar, proviene de una raíz satánica. Aún las cosas más nobles que nosotros podamos ver, si el Señor Jesús no lo dijo, tiene otra fuente distinta. Amén. Amén. Si el Señor Jesús no lo dijo en su palabra, si nosotros no hemos aprendido lo que creemos haber entendido de la palabra del Señor, tengamos cuidado con lo que defendemos. Tengamos cuidado con nuestras certezas, ¿cierto? Porque tal vez eso que recibimos de nuestros padres, tal vez no sea correcto, porque nuestros padres lo recibieron de los abuelos de los tatarabuelos, vienen las descendencias familiares, ¿cierto? Y puede ser que eso termine siendo de una fuente que no es la del Señor. Y entonces el Señor tenga que preguntarnos: ¿y a ti quién te enseñó eso? ¿De dónde recibiste eso? ¿Quién te lo enseñó? ¿Y sabes por qué lo pregunta el Señor? Porque Él sabe. ¿Qué respuesta le iba a dar el hombre acá? ¿Quién te enseñó eso? Satanás, la serpiente. La serpiente me lo enseñó, ¿cierto? La serpiente me lo enseñó. Entonces hay muchas cosas que nosotros heredamos, muchas costumbres que tenemos que tener mucho cuidado, porque puede tener la fuente aquí, en esta serpiente caída. Amén. Y no en Cristo. Amén. Y dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí está, hermano, eso que produce Satanás en nosotros, que dejó en nuestra carne, y es el echarle la culpa a los demás de las cosas, ¿cierto? La culpa nunca será mía, siempre será de los demás, lo que nos compartían los hermanos, ¿no? Hermanos, nosotros debemos comprender que nosotros, ¿cierto?, que cuando nosotros tenemos esa actitud de defendernos y de echarle la culpa a los demás, eso es algo que fue producto de lo que Satanás hizo en nosotros. O sea, en últimas, nosotros venimos a tener como comportamientos que el Señor no le agrada, porque sabe que provienen del maligno. Amén. Hay que tener mucho cuidado con eso, de echarle la culpa a los demás. Al contrario, el Señor, ¿qué dice? No te defiendas. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús tuvo que venir a restaurar todo esto? Todo este daño que Satanás hizo, el Señor Jesús tuvo que venir y curarnos. Tuvo que venir a vencer el pecado. ¿Qué fue lo que dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado. O sea, que quita todo esto que se incorporó en nosotros a causa de la caída del hombre, ¿cierto?, de haber abierto su corazón a Satanás. Pues el Hijo de Dios tuvo que venir a restaurar, amén. Tuvo que venir a salvarnos de todo esto.
Amén. Tuvo que venir a quitarnos el miedo, tuvo que venir a quitarnos la justicia propia, tuvo que venir a quitarnos nuestros temores, ¿cierto? Tuvo que acercarse a nosotros porque nosotros estábamos escondidos de Él. Amén. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces por eso tuvo que venir al Señor Jesús. Entonces, termino con esto, hermanos, porque ya el tiempo no da más. Y es, todo lo que nosotros tenemos de Adán, ¿cierto? Todo lo que nosotros recibimos de Adán, todo lo que nosotros perdimos en Adán, lo recuperamos en Cristo. Amén. 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 Cristo trató con cada aspecto del pecado, porque fíjate que el pecado es terrible. Es que el pecado produce en nosotros una cantidad de males, todos los males. ¿Sí? Por eso esa revelación que Juan tuvo del Señor Jesús, de ese es el Cordero de Dios que quita el pecado de nosotros, que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Es una revelación maravillosa, ¿cierto? Es una revelación preciosa que hemos recibido del Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado porque Gálatas dice así, termino con ese versículo. Gálatas dice, dice, capítulo 3. Dice así. Oh Gálatas insensatos. 3:1. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Fíjate cómo aún el enemigo se mueve en medio del pueblo del Señor, en medio de las casas del Señor, en medio de los matrimonios del Señor. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y lo está hablando Pablo en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Se lo está diciendo a los Gálatas, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos tener cuidado porque la serpiente antigua aún se sigue moviendo en medio nuestro. ¿Amén? Aún nos sigue fascinando, ¿cierto? Y de una forma cada vez más sutil, ¿cierto? Cada vez con nuevos métodos. A vosotros, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, fíjate, ¿a quién se presenta la serpiente? A los que ya Jesucristo se nos ha presentado a nosotros como crucificado, ¿cierto? A nosotros. Satanás todavía nos quiere fascinar con sus cosas, como fascinó en ese tiempo, ¿cierto? Luego nosotros debemos estar ahora atentos, hermanos, porque si no estamos atentos nos vuelve a pasar lo que le pasó al hombre y a la mujer en el principio, que no guardaron la palabra del Señor. Y al no guardar la palabra del Señor, entonces el pecado produce muerte. ¿Amén? El pecado produce muerte. Mas ahora nosotros, y dice más adelante, dice ahí Gálatas, dice, porque habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar por la carne, ¿cierto? O sea, ya hemos visto la obra del Señor Jesús por nosotros, ya sabemos que debemos guardar su palabra, pues ahora tenemos que ocuparnos, como hablábamos hoy, en las cosas del Espíritu. Amén. Tenemos que conocerle al Señor, tenemos que pedirle al Señor que nos revele su corazón, amén, que nos revele su vida en nosotros. Amén. Tenemos que orar para que nosotros podamos conocer su palabra para poderla guardar, ¿cierto? Y hermanos, que cada aspecto de la palabra del Señor que nosotros podamos oír y entender su lenguaje, ¿cierto? Podamos guardarla, porque en la medida que nosotros guardemos y atesoremos, ahí nosotros comenzaremos verdaderamente a dar un testimonio distinto, ¿cierto? Que es lo que el Señor quiere. Y hay un último versículo, hermanos, y está ahí en el Evangelio de Juan.
en el versículo 21. Capítulo 17, versículo 21. Mira lo que dice acá el Señor, dice así. Está el Señor Jesús orando y dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Fíjate, ahora contamos con la gloria del Hijo de Dios en nosotros. Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y quisiera resaltar esa primera parte del versículo 23. Yo en ellos. Eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso. Jesús en nosotros. Él en nosotros. Padre, yo en ellos. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Que no estamos solos. Amén. Sino es Él en nosotros. Padre, yo en ellos. Yo en ellos. Hermanos, en eso podemos nosotros descansar. En que si el Señor está con nosotros y está en nosotros, esa es nuestra esperanza de gloria. Amén. El Señor en nuestras vidas, el Señor en nuestros matrimonios, el Señor en nuestras casas, el Señor en nuestros hijos, el Señor en la iglesia, ¿cierto? El Señor en la unidad de la iglesia, para que el mundo crea. Para que el mundo crea, debemos ser uno como el Padre y como el Hijo. Amén. Son uno. Yo en ellos. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Gracias al Señor que el Señor no nos dejó esto para nosotros. El Señor no nos dejó solos en esto, sino que es Él en nosotros haciendo su obra. No es en nuestras propias fuerzas, es Él en nosotros. Oremos, hermanos.